El busto de Nefertiti es la joya del Neues Museum. Año tras año, millones de personas van a visitarla, pero pocos conocen tanto su historia como sus misterios. Así que hoy, quédate que te los cuento. La historia de esta pieza se remonta a diciembre de 1912, cuando el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt la descubrió en Amarna. Sin embargo, su primera presentación pública no tuvo lugar hasta 1924, durante una exposición que incluía alrededor de 5.000 piezas encontradas en este importante sitio arqueológico. Estas obras se crearon durante el reinado de Amenofis IV, quien posteriormente cambió su nombre a Akenatón. Este joven faraón impuso el culto de Atón, mudó la capital de su reino e introdujo transformaciones importantes tanto en la religión como en el arte. Este se distinguía porque todas las figuras humanas debían ajustarse a los estándares de la fisonomía peculiar del faraón, es decir, cráneo alargado, labios prominentes, mentón pronunciado y caderas amplias. Según los testimonios de los escultores de la corte, el faraón en persona daba indicaciones precisas para la ejecución de sus imágenes. Akenatón hizo que sus defectos sean una nueva norma de belleza, pero la única que escapaba de esta regla era su esposa Nefertiti, cuyo nombre significa la bella llegado. Pero volvamos a 1924. Ante la revelación de esta obra, Egipto reacciona y lanza una serie de acusaciones, señalando con firmeza las circunstancias en las que el busto fue extraído de su país. Recordemos que en la época de su hallazgo, Egipto se encontraba bajo ocupación británica. El 20 de enero de 1913 terminó la campaña de excavaciones. De acuerdo con lo estipulado por la ley, el botín se dividió en partes iguales entre los equipos de la Sociedad Alemana de Oriente y el Servicio de Antigüedades de Egipto. El responsable del reparto, el egiptólogo francés Gustave Lefebvre, examinó una serie de fotografías que le proporcionaron donde se mostraban los objetos ya divididos en dos lotes. Nefertiti encabezaba una lista de 25 estatuas de yeso que pertenecían al Museo de Berlín. Mientras tanto, en la columna correspondiente al Museo del Cairo había una decena de objetos de piedra caliza, siendo el primero de ellos una impresionante estela policromada que representaba a Akenatón junto a Nefertiti y sus tres hijas, de la cual solo se conocía otra variante que se encuentra en Alemania. Borchardt informó del engaño al secretario de la Sociedad Alemana de Oriente, quien no estuvo muy contento al respecto, pero lograron mantener el control de la situación porque sabían perfectamente que Gustave se especializaba en papiros antiguos y carecía de conocimientos en estatuaria egipcia. En 1925, Egipto recupera su independencia y quiere de vuelta su patrimonio. En los siguientes años se proponen nuevos intercambios, pero la prensa se hace eco de las negociaciones y la opinión pública se indigna. Nefertiti apenas acaba de entrar en escena y ya es indispensable para la sociedad alemana. Las negociaciones se reanudan en 1933. Entretanto, el busto se ha convertido en propiedad de Hitler, el cual está cautivado por su belleza y se decía que pasaba horas y horas mirándola. A pesar de los intentos de persuasión, él estaba fascinado por el busto. Hasta consideró crearle una sala única para ella. Él decía con entusiasmo: la he contemplado y admirado en numerosas ocasiones. Nefertiti nunca deja de cautivarme. Este busto es una obra maestra, una joya, un auténtico tesoro. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue trasladada a diferentes lugares para protegerla. Gracias a esto, Nefertiti escapó de la destrucción inminente. Ante la inevitable derrota, Hitler ordenó llevarla a las minas de sal en Turingia, donde se guardaban las reservas monetarias de los nazis. Sin embargo, su estadía fue breve. Tomado por el ejército estadounidense, el busto es trasladado con el resto del tesoro a Frankfurt. Después de la guerra, comenzaron las negociaciones diplomáticas. Los rusos, que ocupaban el este de Alemania y Berlín Oriental, exigían la devolución de las obras confiscadas en el territorio que les correspondía, y esto incluía el busto de Nefertiti. Sin embargo, los aliados que controlaban Alemania Occidental se negaron a entregarlo. Aprovechando todo este caos, el consulado egipcio en Alemania realizó discretamente un nuevo pedido confiando en el apoyo de los Estados Unidos. Mientras tanto, el MoMA se entera de las negociaciones y sugiere que el busto haga una parada en Nueva York para organizar una exposición antes de regresar a El Cairo. Casi un año después, los aliados envían un mensaje a Egipto indicando que no están en posición de tomar una decisión de ese tipo, ya que corresponde al futuro gobierno alemán en términos legales. Durante ese tiempo, Nefertiti recupera su audiencia gracias a una muestra temporal en Wiesbaden. Hay una especie de tranquilidad. El presidente Mohamed Mubarak llega a afirmar que Nefertiti es la mejor embajadora que Egipto podría tener e incluso presta un par de obras a Alemania. Pero todo es apariencias. En los primeros años del siglo XXI surgieron numerosas solicitudes de devolución.
Uno de los argumentos es la planificación de un gran museo de arte egipcio en la meseta de Giza, cerca de las pirámides, donde se pretende exhibir el busto de Nefertiti. Los representantes egipcios recurrieron hasta la UNESCO, pero como Alemania no estaba dispuesta a negociar, el organismo no pudo ser mediador. La respuesta fue lisa y llanamente: el busto no puede viajar por razones de conservación. Lamentablemente, en enero de 2011, las chispas de la revolución tunecina incendiaron Egipto. El museo fue asaltado y saqueado, y algunas de sus piezas más bellas terminaron hechas pedazos. Pero los reclamos de Egipto son poca cosa frente a las acusaciones de que la obra es falsa. Hace unos años, el egiptólogo y periodista suizo Henri Sterlein compartió los resultados de décadas de investigación sobre esta pieza. Al analizar el busto de Nefertiti, destacó dos cosas que llamaron su atención. Por un lado, notó la ausencia del ojo izquierdo, que en su opinión no fue causada por daños o desgastes, sino que parece haber sido deliberada, indicando la intención del autor. Por otro, observó que los hombros cortados verticalmente, una característica poco común en la escuela egipcia, son más propios del arte occidental, particularmente de los siglos XIX y XX. En 1983 decide contactar al egiptólogo Drizzt Bildu, quien en ese momento está organizando una exposición en el Museo Egipcio de Múnich, la cual se llama Los falsos faraones. En esta se destacaba la proliferación de falsificaciones inspiradas en el arte amarniano en el mercado del arte. Bildu le da su aval junto con la promesa de escribir un prefacio para su libro. Sin embargo, 6 años más tarde, termina abruptamente sus intercambios, ya que ha sido designado como director del Museo Egipcio de Berlín, lo que le obliga a mantener reservas sobre el tema y cambiar completamente su discurso. En Ginebra, Sterlein recibe documentos que intentan respaldar la autenticidad del busto, pero en lugar de aclarar sus dudas, aumenta su sospecha. Además de su ojo tuerto, ¿cuáles serían los otros indicios de que esta obra en realidad sería falsa? Se redactaron 2 informes oficiales, pero en ninguno se mencionó su descubrimiento. Las notas de excavación nunca se hicieron públicas y los investigadores no tienen acceso a ellas, aunque éstas permanezcan en el Museo Egipcio de Berlín. ¿Por qué esperaron 12 años para publicar un artículo exhaustivo sobre el busto de Nefertiti y la historia de su descubrimiento? Él afirmaba que el busto asomaba en la superficie de los escombros, sin embargo solo existe una fotografía en la que un obrero la sostiene en sus brazos. ¿Por qué el busto se incorpora tan tarde a la colección del museo? Según Sterlein, la falta de transparencia de Borchardt podría ser un intento de encubrir una posible falsificación basándose en los textos sobre su descubrimiento del taller de Tutmosis. En su primer informe menciona haber encontrado intacto el material del escultor oficial de Akenatón, incluyendo herramientas, pigmentos, estudios y bocetos, como así también modelos que representan al faraón de perfil. Aunque la lista de descubrimientos no es exhaustiva, contiene varias obras maestras ahora en posesión del Museo del Cairo. Sterlein sugiere que Borchardt, con acceso a los instrumentos del taller, podría haber querido realizar una reconstrucción para estudiar los efectos estéticos y posiblemente contó con la ayuda de un joven estudiante de arte. Un estudio suizo de 1982 prueba además que los pigmentos tomados del busto corresponden a los hallados en el taller de Tutmosis. 10 años después, una serie de radiografías y una tomografía revelaron que varias zonas presentaban agregados de yesos correspondientes a correcciones. El busto se distingue además por el espesor de yeso que recubre la piedra, mucho más grande que en los otros casos de arte egipcio. Al margen de su volumen, su fragilidad y su peso, los cuales dificultan su transporte, Sterlein destaca que el busto nunca habría podido servir de modelo oficial. En el arte egipcio es poco común encontrar hombros cortados verticalmente. Por el contrario, en el arte occidental se usa desde el siglo XVI en Alemania y de manera más generalizada en los siglos XIX y XX. Esta influencia moderna podría explicar en parte el atractivo que tiene el busto. Por último, Sterlein menciona a Dorothea Arnold, conservadora del Departamento de Arte Egipcio del Met, quien en 1997 resalta la falta de un estudio estilístico completo del busto. Aunque las ciencias exactas lo hayan investigado, ningún estudio ha abordado el corte inusual de los hombros. Sobre el tema, el museo da una información muy vaga. Si se descubriera públicamente el error, nadie saldría beneficiado, y el cuerpo científico del museo quedaría desacreditado para siempre. Y para terminar, noviembre de 1929, Borchardt se jubiló para consagrarse a un tema que lo apasionaba, las falsificaciones de arte egipcio. Y si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video, te dejo todas mis redes sociales, te leo en comentarios y no te olvides de seguirme.